Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 5 de septiembre del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche el Comité de Domingo, el programa dominical del Comité de Lectura. Tuvimos como invitados especiales al ex viceministro de Orden Interno Nicolás Ceballos, con quien conversamos sobre las decisiones que está tomando el presidente Castillo respecto de la policía y la respuesta del Congreso a ello. Y también estuvo nuestro podcaster Farid Cajat, con quien hablamos sobre el intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y por supuesto sobre el resultado del plebiscito en Chile ayer para aprobar una nueva constitución, en el cual el voto por el rechazo a esa nueva constitución obtuvo una victoria muy clara con un 62% frente al 38% que obtuvo el voto por el apruebo. Si quieren conocer un poquito más sobre los detalles o el contexto en el que se ha dado, digamos, esa decisión en Chile, les recomiendo mucho que vean el programa de Comité Domingo ayer, que está ahí en YouTube, y en particular, digamos, el segmento en el que Farid Cajat habla en profundidad sobre este tema. Pero pasemos a las noticias de hoy del plano local, porque hay una en particular respecto a la que vamos a necesitar desempacar varias cosas. Me refiero a los audios que se han hecho conocidos el fin de semana, en los que se escucha al líder de Alianza para el Progreso y candidato al gobierno regional de La Libertad, César Acuña, conversando con la presidenta del Congreso, la también apepista Lady Camones, y otros congresistas y dirigentes y asesores de su partido en una reunión privada. Ya estamos tan acostumbrados a que la política peruana se defina muchas veces por conversaciones grabadas ilegalmente, que ya eso ni siquiera nos llama la atención, casi que lo hemos normalizado asumiendo que la excusa del interés público siempre valida que esto se haga pues con impunidad. Sí es cierto que estos audios, al menos uno de ellos, revela asuntos de interés público, no tanto lo que se desprende de él en cuanto a la lógica política con la cual actúa César Acuña, que conocíamos pues desde hace bastante tiempo por ese otro famoso video en el que habla de que de llegar al poder llega también, entre comillas, plata como cancha. Lo importante aquí es que es lo que revelan, digamos, estos audios respecto de la forma como se maneja la presidencia del Congreso, porque ese es un cargo representativo de todo el poder legislativo y por tanto sí es fundamental entender cómo se toman decisiones en él y hasta qué punto pues hay una intención de Lady Camones de solo seguir indicaciones del líder del partido, instrumentalizando pues el cargo para beneficio de este último, o si en todo caso cree que debe asumir la responsabilidad de ser pues cuanto menos ecuánime al gestionar los intereses en competencia que siempre hay pues en un parlamento. Aquí aprovecho para explicar algunas cosas antes de comentar los hechos. La Escuela de la Elección Pública, o Public Choice, como se le conoce en inglés, nos enseña pues, que los políticos, como pasa en general con las personas en la economía, tienen una tendencia muy fuerte a privilegiar sus intereses individuales sobre los intereses colectivos. Lo que quiere un político es conservar el poder que ha conseguido o amplificarlo. Si ha sido elegido, digamos, para un cargo de elección popular, lo que va a querer es reelegirse, si es que eso es posible. Esto no significa que no puedan tener los políticos vocación de servicio o intereses altruistas al ingresar a la política, sino que nos dice que al analizar esta última tenemos que asumir que los intereses individuales, egoístas si se quiere, van a pesar mucho en cómo un político o un partido toman decisiones. Siendo esto así, lo que tiene que hacer la Constitución y las leyes es establecer pues, controles para evitar que los políticos ejerzan su poder solo pensando en cómo favorecerse individualmente y más bien procurar alinearlos con el interés público. Fíjense entonces que lo que uno esperaría que pase idealmente en la política no es que el interés público desplace por completo los intereses individuales de los políticos, que es algo, digamos, imposible, sino que se encuentre la mejor manera de que aquellos intereses individuales, y me refiero aquí únicamente a los intereses que son legales, porque sabemos que los políticos peruanos persiguen también muchas veces intereses ilegales, pues que esos intereses particulares estén alineados tanto como se pueda con el interés público. Fíjense entonces cómo se interpretan estos audios desde la óptica que les acabo de explicar. César Acuña expresa claramente la versión más individualista de la política. Quiere aprovechar que la presidencia y el legislativo está en manos de una congresista de su partido para acelerar la aprobación de un proyecto de ley que él cree que va a beneficiar a su candidatura al gobierno regional de La Libertad. Esto es la creación del nuevo distrito de Alto Trujillo. Dice literalmente, abro comillas, este proyecto me va a favorecer a mí, cierro comillas. Ojo que no dice que va a favorecer al partido, sino dice que lo va a favorecer a él personalmente.
evidenciando pues que la visión que tiene Acuña de su partido es la de un vehículo que lo sirve a él. Escuchando esto, cualquiera de nosotros podría sacar pues sus propias conclusiones respecto de César Acuña como político. Pero lo realmente importante aquí es lo que dice después, abro comillas: la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady diga, sáquenme el dictamen, cierro comillas. Aquí lo que da a entender es que Acuña piensa aprovechar la ascendencia que tiene sobre Lady Camones, a quien trata pues como una subalterna, pese a que Camones es una autoridad, la presidenta del Congreso nada menos, y César Acuña no, quién sabe si acaso llegue a ser gobernador regional de La Libertad en las siguientes elecciones subnacionales. En esta conversación, si Acuña representa, como les decía, la versión más individualista de la política, es Camones más bien la que se pone en una posición de intentar alinear sus intereses partidarios con los del Congreso, porque habla del desprestigio de este último, de que los congresistas no quieren ir a trabajar, de que no les interesa digamos, mejorar la imagen del Congreso, que quieren o que ven al Congreso como una especie de agencia de empleo, que presentan principalmente proyectos de leyes declarativas, es decir, que no sirven para nada, etc. Cuando comenta estas cosas, Camones está hablando ahí sí como si, digamos, como presidente del Congreso, buscando convencer a la interna de su partido de que necesitan alinear sus intereses partidarios con el interés superior de mejorar la imagen del Parlamento. Luego aparece la congresista María Acuña, hermana de César, intentando echarle la culpa de todo a los asesores. Pero eso ya es otra cosa, es una zafada de cuerpo, como se dice coloquialmente, bien burda. Pero regresemos a César y Ley. El primero está buscando anteponer sus intereses electorales sobre cualquier otra consideración. Dice además que necesita que, entre comillas, no lo relacionen con Castillo. Mientras que Camones, en lo que puede, está buscando convencer de que lo urgente y necesario es trabajar en mejorar la imagen del Congreso, dando a entender pues, que esto se alinea con una agenda partidaria más trascendente, que es o más trascendente en todo caso que la postulación de César Acuña, que es en todo caso la salida de la crisis política vía una terminación anticipada del gobierno de Pedro Castillo. Acuña, en cambio, piensa que la única forma de, entre comillas, salvar a APP, y lo dice textualmente, es ganando él el gobierno regional de La Libertad. Da a entender pues que cualquier decisión que tome su partido respecto de temas como el adelanto de elecciones o la vacancia presidencial deben estar supeditados a lo que a él le convenga en cuanto a su postulación al gobierno regional de La Libertad. Les voy a ser honesto aquí. Cuando escuché este audio, mi percepción sobre Acuña, que ya era mala, empeoró. Pero más bien mejoró momentáneamente mi percepción sobre Camones. Digo momentáneamente porque al término de la conversación Acuña parece imponerse de cualquier forma y Camones parece finalmente aceptar que tiene que hacer lo que le pide el líder, o mejor dicho, el dueño de su partido, y buscar presionar a quien preside la Comisión de Descentralización del Congreso para que acelere la aprobación del proyecto de ley que conviene a la campaña de Acuña, el de la creación del distrito de Alto Trujillo, que probablemente sea uno de esos proyectos que Camones sabe en el fondo que son más un ejercicio de populismo electoral que otra cosa. Lady Camones está intentando defenderse ahora diciendo que ella no hizo esa gestión ante la Comisión de Descentralización, que no buscó presionar a quien la preside para obtener pues, un beneficio particular para su partido. Fíjense que la situación hubiese sido diferente si Lady Camones solo era, digamos, vocera de su bancada. Igual podríamos haber cuestionado que se impulse un proyecto de ley populista y electorero, pero es muy distinto cuando hablamos de quien preside todo el Congreso y está en apariencia siendo ordenada por quien no es autoridad, César Acuña en este caso, para que instrumentalice su poder en favor de los intereses individuales de este último. En fin, César Acuña ha querido dejar todo atrás diciendo que, entre comillas, no hay nada de malo en representar anhelos de un pueblo de 100.000 habitantes, refiriéndose pues a Alto Trujillo. Camones, como ya les mencioné, ha negado que haya intentado presionar a la Comisión de Descentralización por este tema. María Acuña ha dicho que su hermano no estaba ordenando nada a Camones, sino solo sugiriendo. Luego hay un segundo audio en el que Acuña, Camones, otros congresistas apepistas como Alejandro Soto y Heidi Juárez y el ex congresista y secretario general actual del partido Luis Valdés discuten sobre el adelanto de elecciones y sobre la vacancia presidencial, respecto de lo cual Camones se muestra más favorable a lo segundo porque cree que la vacancia sería más inmediata, mientras que esperar al adelanto de elecciones podría ser que Castillo, entre comillas, destroce todo o que caiga el Congreso antes de eso. Ahí hablan sobre dejarle el protagonismo de la moción de vacancia al congresista no agrupado Eduard Málaga para que él asuma el costo político si es que no prospera y ellos no.
Este es un audio que revela pues cómo piensan políticamente los apepistas, pero no encuentro nada de ilegal en él. Sobre este último creo que es más discutible que haya interés público en publicarlo, porque es una conversación privada y la posición pro vacancia de APP es pública. Hago esta diferenciación respecto del primer audio porque es bien delicado que se estén filtrando conversaciones de la interna de los partidos sobre estrategia política. Imaginen que quien estuviese haciendo eso fuese una agencia de inteligencia del Estado. APP cree más bien que en este caso ha sido alguien de sus propias filas y no solo apuntaron ya el dedo hacia alguien, hacia su congresista Heidi Suárez, sino que ya la expulsaron definitivamente del partido. Juárez niega haber sido ella quien filtró los audios. Mientras tanto, Camones ha solicitado licencia de APP, cosa que bien pudo haber hecho apenas asumió la presidencia del Congreso y que es una buena práctica justamente para mostrar que quien preside el legislativo debe distanciarse mientras esté en el cargo de la agenda de su partido para hacerse responsable de la agenda de todo el Congreso. Difícilmente vaya a cambiar cualquiera de estas medidas o todas sumadas el interés de las bancadas de oposición y del propio gobierno para buscar traerse abajo a la mesa directiva del Congreso. El gobierno aprovechó anoche este enésimo disparo al pie de la oposición para contragolpear. Hizo una conferencia de prensa Aníbal Torres justo en el momento en el que estaban pasando los programas dominicales, como para distraer la atención de ellos y llevarla hacia sí, en la que por supuesto cuestionó Torres todo lo revelado en estos audios, pero se llegó al extremo de señalar en boca del ministro de Justicia Felichero, concretamente, que podríamos estar aquí ante un caso de tráfico de influencias y posible organización criminal. Es completamente esperable que el gobierno quiera capitalizar políticamente lo sucedido, cuestionando pues lo revelado sobre todo en el primer audio, como yo mismo lo he hecho en este podcast. Pero el ejercicio normal de la política en el Congreso, buscando pues sacar proyectos favorables al partido que los impulsa, aunque nos parezcan evidentemente populistas o electoreros, no puede ser equiparado con los delitos de tráfico de influencias o de pertenencia a una organización criminal. No es que no esté mal lo que se escucha o lo que se aprecia que quiere hacer APP en este caso, es que no es lo mismo que los delitos que ahora el gobierno les quiere atribuir. Si fuera el caso, imagínense cuánto podría decirse de impulsar proyectos populistas o con fines partidarios respecto de un oficialismo como el actual, que es, digamos, el que menos autoridad moral tiene en décadas para hablar de o para hacer un cuestionamiento de esta naturaleza. Lo que están queriendo hacer aquí es desdibujar categorías penales que válidamente está utilizando la Fiscalía para cuestionar cosas que han ocurrido en este gobierno. Es como si quisieran decir, ya ven, todos podemos ser organizaciones criminales y cometer tráfico de influencias. Yo estoy convencido de que existen varias organizaciones criminales incrustadas en la política peruana, pero en este caso en particular es un exceso que solo por lo revelado en estos audios se califica a APP como una organización criminal y se le atribuía tráfico de influencias a su líder. Dicho esto, sí creo que políticamente se ha deslegitimado muy claramente a APP como encargado de la presidencia del Congreso y esto puede llevar a que caiga, digamos, Lady Camones como cabeza de la mesa directiva. Ese podría haber sido el objetivo político del gobierno, lo que naturalmente enciende las sospechas respecto de si existe algún tipo de acuerdo entre el gobierno y quien filtró esos audios, para generar pues esa consecuencia. Especulo yo aquí, pero tendería a pensar que sí. No me queda mucho tiempo para comentar otras noticias del plano local. Una que me llamó bastante la atención es que, y que varios medios no le han dado mucha cobertura, es que Keiko Fujimori ha salido a apoyar el adelanto de elecciones generales diciendo que si fuera a darse este último, ella no sería candidata. Creo que otros políticos, entre ellos César Acuña, de quien hemos hablado bastante esta mañana, debería hacer lo mismo. Pero es llamativo que digamos, habiendo tanta gente que critica a Keiko Fujimori como política, el día que decide no postular, nadie tiene mucho interés en comentarlo. Pareciera como si más bien hubiera interés en que siguiera siendo candidata para, digamos, tener ese rival al cual atacar políticamente. En fin, ha habido bastante cobertura en los programas dominicales sobre el caso del hermano del primer ministro Aníbal Torres, Víctor Antonio Torres Vázquez, no solo por estar contratando con el Estado cuando tiene incompatibilidad por ser su hermano primer ministro, sino también porque está por iniciarse un juicio en contra suya y de su hijo por colusión en agravio del Estado. También se ha cuestionado a su empresa por las deudas que tiene con digamos, el Estado. Otra noticia a la que habrá que hacerle seguimiento es la renuncia del jefe y del director de inteligencia de la
Digimin del Ministerio del Interior, Juan Esteban Asmat y Ricardo Trujillo, respectivamente. Asmat acababa de ser designado apenas el 21 de agosto. Con esto el gobierno elegirá a su noveno jefe de la Digimin, que es la Dirección de Inteligencia. Quería hablarles largo esta mañana sobre el resultado del plebiscito en Chile, pero no me ha alcanzado lamentablemente el tiempo. Hay varias cosas importantes que comentar sobre este proceso y sobre este resultado, pero lo de APP ha capturado pues nuestra atención esta mañana. En la reflexión del día del podcast de mañana les comentaré en extenso lo que pienso sobre el rechazo a la propuesta de nueva constitución en Chile y las lecciones que al menos yo saco, no pensando solamente en el caso del Perú como un espejo, sino pensando en la búsqueda de consensos refundacionales para las democracias latinoamericanas, que es algo que se suele promover mucho en nuestra región, pero a veces termina, pues como ha terminado ayer, este intento de cambio constitucional en Chile. Hay mucho que decir sobre esto, así que espero que nos puedan escuchar el día de mañana. Para quienes nos ven por YouTube y no son suscriptores de Comité de Lectura, pueden entrar a www.comitedelectura.pe y así suscribirse para que puedan recibir mi podcast de noticias políticas todas las mañanas, de lunes a viernes, al igual que el podcast económico que hace Le Costa también de lunes a viernes, y los podcasts de Farid Cajat que salen los martes, jueves y sábado. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.